Las bóvedas secretas de Irán acaban de desentrañar una verdad que podría transformar para siempre nuestra comprensión de la historia bíblica. Los archivos milenarios revelan que los israelitas africanos fueron, efectivamente, el pueblo elegido primordial. En un planeta donde los relatos históricos parecen tallados en mármol inmutable, una voz completamente inesperada ha emergido con la fuerza necesaria para cuestionar los cimientos más profundos de todo el conocimiento bíblico establecido. Investigadores persas, tras adentrarse meticulosamente en documentos ancestrales que han permanecido ocultos durante milenios, han desenterrado afirmaciones revolucionarias capaces de reescribir completamente todo aquello que creíamos conocer con absoluta certeza. El concepto mismo del pueblo elegido experimenta una transformación radical. Los israelitas de origen africano habrían sido, según estos hallazgos extraordinarios, la primera comunidad verdaderamente elegida por la divinidad. Sus orígenes auténticos han permanecido deliberadamente escondidos a lo largo de los siglos, sepultados bajo múltiples capas de narrativas construidas sistemáticamente para ocultar la verdad. Los descubrimientos procedentes de territorio iraní trascienden la simple revelación académica. Constituyen un desafío directo y frontal hacia nuestras convicciones más profundamente arraigadas en el pensamiento colectivo. Este giro dramático en los acontecimientos encuentra su fundamento en la posición histórica absolutamente singular que ocupó el vasto imperio persa, una civilización que desempeñó un papel verdaderamente crucial en el proceso de liberación de los israelitas del terrible cautiverio babilónico. Durante extensos períodos históricos, Persia ha mantenido vínculos intrincados con las narrativas bíblicas fundamentales. Sin embargo, en la actualidad, historiadores especializados y arqueólogos de renombre internacional sugieren con evidencia contundente que poseen textos milenarios y registros documentales que los académicos occidentales han ignorado sistemáticamente o, en algunos casos, deliberadamente suprimido. Estos textos prohibidos pintan una imagen completamente diferente respecto a quiénes fueron realmente los israelitas originales y cuáles fueron sus verdaderos orígenes geográficos y culturales. Las revelaciones plantean interrogantes fundamentales que sacuden los cimientos mismos de nuestro entendimiento histórico. ¿Qué secretos monumentales ha logrado desenterrar Irán que el mundo contemporáneo aún no se encuentra preparado para escuchar y asimilar completamente? Esta pregunta crucial establece el escenario perfecto para emprender un viaje extraordinario hacia una historia bíblica completamente alternativa, una perspectiva revolucionaria que conecta los orígenes verdaderos de los israelitas no exclusivamente con las tierras del Medio Oriente, como tradicionalmente se ha creído, sino también con las profundidades más ricas del continente africano. Si esta exploración fascinante despierta tu curiosidad intelectual y tu sed de conocimiento, asegúrate de suscribirte inmediatamente a nuestro canal para acceder a contenido mucho más estimulante y revelador. Comparte tus reflexiones más profundas en los comentarios que aparecen debajo de este video. ¿Cuál es tu opinión personal acerca de estas revelaciones que están transformando nuestra comprensión histórica? Iniciemos juntos esta conversación trascendental que podría cambiar para siempre nuestra perspectiva sobre el pasado. Los historiadores e investigadores iraníes aportan una perspectiva absolutamente distintiva y revolucionaria sobre la narrativa completa de los israelitas africanos. Su enfoque académico enfatiza de manera contundente las conexiones profundas e innegables entre los antiguos israelitas y las civilizaciones afroasiáticas más sofisticadas, incluyendo los poderosos reinos de Kush,
el majestuoso Egipto faraónico y la totalidad del vasto continente africano en toda su magnificencia cultural. Esta perspectiva innovadora difiere de manera radical y abrupta de las interpretaciones occidentales predominantes en la academia tradicional, las cuales frecuentemente limitan y restringen la identidad verdadera de los israelitas exclusivamente a las regiones geográficas del Medio Oriente contemporáneo. Los estudiosos persas destacan meticulosamente las superposiciones lingüísticas extraordinarias, los elementos culturales compartidos y los marcos espirituales comunes que existían entre las diversas sociedades afroasiáticas de la antigüedad. Los académicos iraníes argumentan con evidencia sólida que las raíces más profundas de los israelitas se encuentran profundamente entrelazadas e interconectadas con las civilizaciones africanas más avanzadas y sofisticadas de su época. Estas civilizaciones monumentales prosperaron magníficamente en regiones extensas que abarcaban desde el noreste africano hasta la península arábiga en su totalidad, compartiendo elementos fundamentales absolutamente cruciales. Entre estos elementos compartidos se encuentran las lenguas semíticas ancestrales, las prácticas religiosas más sagradas y los marcos cosmológicos complejos que posteriormente ejercieron una influencia decisiva y transformadora sobre las tradiciones bíblicas que conocemos en la actualidad. El enfoque metodológico de Irán, basado en sus interacciones históricas documentadas con los israelitas, ilumina de manera extraordinaria el papel absolutamente fundamental que desempeñó el Imperio persa en el proceso de dar forma y moldear toda su narrativa histórica. Ciro el Grande, una figura histórica celebrada tanto en los anales de la historia persa como en los textos bíblicos más sagrados, recibe reconocimiento y crédito por su papel decisivo en la liberación de los israelitas del brutal cautiverio babilónico que tuvo lugar en el año 539 a.C. Este acto monumental de emancipación se encuentra meticulosamente registrado en el libro profético de Isaías y ha sido corroborado completamente por inscripciones persas auténticas, incluyendo el famoso Cilindro de Ciro, considerado por muchos como la primera declaración de derechos humanos de la historia. Los académicos iraníes presentan este gesto histórico no como una maniobra meramente política o estratégica, sino como una expresión genuina de parentesco cultural profundo. Argumentan con convicción que el respeto demostrado por Ciro hacia los israelitas surgió directamente de una conciencia clara y una comprensión profunda de las raíces espirituales e históricas compartidas entre ambos pueblos extraordinarios. Las fuentes persas describen el exilio y el retorno posterior de los israelitas utilizando términos específicos que resaltan claramente su alineación natural con los valores afroasiáticos y persas, más que únicamente con el contexto geográfico del Medio Oriente que frecuentemente enfatizan los académicos occidentales en sus interpretaciones tradicionales. Esta lente histórica innovadora expande significativamente la narrativa completa de los israelitas, situándolos estratégicamente como un puente cultural vital entre África, el Medio Oriente y Persia. Los investigadores iraníes sostienen con evidencia documental que los orígenes auténticos de los israelitas y su identidad temprana fueron moldeados por una confluencia dinámica y extraordinaria de influencias afroasiáticas y persas interconectadas. Esta perspectiva revolucionaria desafía y recontextualiza completamente la erudición bíblica tradicional, sugiriendo con argumentos sólidos que los israelitas no constituyeron un pueblo puramente originario del Medio Oriente,
sino que fueron participantes activos y fundamentales en una esfera cultural afroasiática mucho más amplia y diversa que incluía las civilizaciones africanas más avanzadas de su época. Más allá de reevaluar estos vínculos históricos fundamentales, los académicos iraníes proponen teorías completamente innovadoras y revolucionarias sobre la identidad verdadera de los israelitas. Incluyen la posibilidad extraordinaria de que los israelitas de origen africano hayan sido efectivamente las personas elegidas originales, los primeros en recibir la bendición divina. Basándose en textos persas antiguos, tradiciones orales preservadas durante milenios y descubrimientos arqueológicos revolucionarios, argumentan con evidencia contundente que los primeros hebreos exhibieron afinidades culturales y físicas significativas con las sociedades africanas más desarrolladas. Estas afirmaciones, aunque ciertamente controvertidas en algunos círculos académicos, tienen sus raíces profundas en evidencia frecuentemente pasada por alto por las narrativas occidentales dominantes. Esta evidencia incluye descripciones detalladas de israelitas en archivos persas que se alinean mucho más estrechamente con rasgos y tradiciones específicamente africanas que con las representaciones contemporáneas europeizadas. Por ejemplo, textos iraníes auténticos y artefactos arqueológicos describen a los primeros israelitas como poseedores de rasgos físicos y prácticas culturales que resuenan profundamente con la herencia africana ancestral. Estas características incluyen tonos de piel naturalmente más oscuros y patrones lingüísticos afroasiáticos distintivos que desafían de manera fundamental los supuestos de larga data que priorizan exclusivamente la identidad del Medio Oriente en toda la narrativa bíblica tradicional. Los relatos persas también enfatizan repetidamente las conexiones de los israelitas con Kush y Egipto, civilizaciones mundialmente reconocidas por su influencia profunda y duradera en el mundo antiguo. Los investigadores iraníes argumentan convincentemente que estas conexiones no fueron meramente incidentales o casuales, sino absolutamente fundamentales para el desarrollo completo de los israelitas como pueblo distintivo. Destacan los marcos espirituales compartidos entre estas sociedades diversas, incluyendo tendencias monoteístas claras y paralelismos mitológicos extraordinarios como evidencia irrefutable de vínculos mucho más profundos. Estas teorías provocativas provocan una reconsideración completa de la identidad verdadera de los israelitas, planteando preguntas fundamentales sobre la intersección compleja entre raza, religión e historia. ¿Podría la historia israelita, tal como se relata en las escrituras bíblicas, ser simultáneamente del Medio Oriente, iraní y africana en su esencia más profunda? Los eruditos iraníes sugieren que el borrado sistemático de estas conexiones africanas fundamentales puede haber sido un subproducto deliberado y calculado de interpretaciones históricas que buscaron activamente alejar a los israelitas de sus raíces afroasiáticas auténticas. Esta historia revisionista, argumentan con fundamento, margina deliberadamente el papel crucial de las civilizaciones africanas en la configuración de una de las narrativas religiosas más influyentes del mundo. Los académicos iraníes critican severamente la representación eurocéntrica de las figuras bíblicas en el arte y la literatura, la cual frecuentemente describe a los israelitas como individuos de piel clara y culturalmente occidentalizados. Proponen que estas representaciones no son solamente inexactas desde el punto de vista histórico, sino que también forman parte integral de un patrón mucho más amplio de tergiversación sistemática.
Al reexaminar meticulosamente las fuentes persas, africanas y bíblicas, la investigación iraní busca reconstruir una narrativa mucho más matizada e inclusiva que reconoce plenamente los vínculos de los israelitas tanto con África como con el Medio Oriente. Las implicaciones de estas afirmaciones revolucionarias son verdaderamente profundas, particularmente para las discusiones modernas sobre identidad, raza y religión. Si los israelitas estuvieron efectivamente más estrechamente ligados a las civilizaciones africanas de lo que tradicionalmente se ha reconocido, esta revelación podría remodelar completamente la comprensión de la historia bíblica y su legado cultural duradero. Desafía las narrativas occidentales dominantes y eleva significativamente las contribuciones de las civilizaciones africanas y afroasiáticas en la configuración de la religión e historia mundial. Para los eruditos iraníes, esta perspectiva no constituye meramente un ejercicio académico abstracto, sino una recuperación activa de verdades pasadas por alto durante siglos. Al situar a los israelitas dentro de un contexto afroasiático mucho más amplio y comprensivo, su objetivo es resaltar la interconexión fundamental de las civilizaciones antiguas y la humanidad compartida que trasciende las divisiones raciales y culturales modernas. Este enfoque subraya la importancia crítica de revisar las narrativas históricas con un ojo verdaderamente crítico, reconociendo los sesgos que han dado forma a nuestro entendimiento y abrazando una comprensión mucho más holística del pasado. Mientras estas teorías continúan siendo polémicas en ciertos círculos, provocan un diálogo valioso sobre la naturaleza misma de la historia y las formas en que está construida y presentada. Los investigadores iraníes argumentan que reconocer las dimensiones afroasiáticas de la historia israelita enriquece en lugar de disminuir su importancia fundamental. Sitúa a los israelitas dentro de un mosaico cultural vibrante y diverso que refleja la complejidad y la interconexión extraordinaria del mundo antiguo. Para eruditos, teólogos y personas comunes por igual, esta perspectiva ofrece una lente completamente nueva a través de la cual explorar el legado perdurable de los israelitas y su papel en la configuración de la historia global. Las bóvedas de archivos iraníes y las colecciones arqueológicas contienen una riqueza extraordinaria de información que desafía la comprensión tradicional de los orígenes israelitas y sus conexiones más amplias con las civilizaciones africanas. Estos materiales invaluables comprenden textos antiguos, registros detallados de migración, artefactos únicos e inscripciones que han sido largamente pasados por alto por los eruditos occidentales. Juntos, presentan una narrativa absolutamente convincente que sitúa a los israelitas dentro de un contexto afroasiático que enfatiza vínculos profundos con la herencia africana junto con sus asociaciones más familiares del Medio Oriente. Los textos persas, preservados en repositorios iraníes, proporcionan descripciones de los primeros israelitas que contrastan marcadamente con las representaciones europeizadas vistas en el arte renacentista y las representaciones modernas. Estos relatos describen a los israelitas como personas que poseían tonos de piel más oscuros, cabello rizado y otros rasgos fenotípicos más comúnmente asociados con poblaciones africanas. Los académicos iraníes argumentan que estas descripciones se alinean estrechamente con relatos históricos de pueblos afroasiáticos de regiones como Kush y Egipto, apoyando la idea de que los israelitas formaron parte de este continuum cultural y físico. Más allá de las descripciones físicas, los investigadores iraníes destacan conexiones entre el hebreo primitivo y las lenguas afroasiáticas.
Notan estructuras gramaticales compartidas, raíces etimológicas y patrones semánticos entre el hebreo y idiomas hablados en el antiguo noreste de África y la península arábiga. Por ejemplo, términos bíblicos clave y nombres exhiben similitudes con el léxico cushítico y egipcio, sugiriendo un patrimonio lingüístico compartido. Esta evidencia, sostienen los eruditos iraníes, apoya la teoría de que los israelitas fueron profundamente influenciados por, y quizás originarios de, civilizaciones afroasiáticas. La evidencia arqueológica corrobora aún más esta narrativa revolucionaria. Artefactos desenterrados en Irán y regiones vecinas presentan motivos, símbolos e inscripciones que indican intercambios culturales y religiosos entre el antiguo Israel y los reinos africanos. Por ejemplo, algunos elementos presentan iconografía que combina estilos hebreos y africanos, como representaciones de animales, patrones geométricos y emblemas sagrados. Estos hallazgos sugieren que los israelitas mantuvieron fuertes lazos con las sociedades africanas a través del comercio, la migración y las prácticas religiosas compartidas. Los eruditos iraníes interpretan estas conexiones como evidencia de una red cultural vibrante que se extendía desde el Valle del Nilo hasta el Levante y más allá. Los patrones de migración registrados en documentos persas antiguos ofrecen perspectivas adicionales sobre las conexiones africanas de los israelitas. Estos registros rastrean los movimientos de pueblos semíticos y afroasiáticos a través de la península arábiga y hacia el Levante, destacando rutas que se alinean con los relatos bíblicos de los israelitas errantes. Los investigadores iraníes afirman que estas migraciones reflejan no solo cambios geográficos, sino también intercambios culturales que dieron forma a la identidad israelita. Argumentan que estos patrones demuestran la integración de los israelitas en un mundo afroasiático, desafiando narrativas que limitan sus orígenes a un contexto específicamente definido del Medio Oriente. Los paralelismos culturales y religiosos entre el antiguo Israel y las civilizaciones africanas proporcionan evidencia adicional de estas conexiones profundas. Estos paralelismos son particularmente evidentes en prácticas rituales que revelan marcos cosmológicos compartidos y tradiciones espirituales. Examinando artefactos religiosos, textos sagrados y costumbres ceremoniales, los eruditos iraníes han descubierto similitudes sorprendentes que apuntan a una influencia afroasiática en las tradiciones bíblicas tempranas. Por ejemplo, archivos iraníes contienen artefactos adornados con motivos que hacen eco de los encontrados en el arte africano y la iconografía religiosa. Estos incluyen representaciones del árbol de la vida, figuras serpentinas e imágenes solares, todas las cuales tienen profunda importancia tanto en las tradiciones africanas como israelitas. Los investigadores iraníes argumentan que estos símbolos compartidos reflejan un patrimonio teológico común, uno que es anterior a la aparición de los israelitas como pueblo distintivo. También destacan paralelismos en rituales de sacrificio, tradiciones musicales y narración oral, sugiriendo que estas prácticas formaron parte de una matriz cultural afroasiática más amplia. Los paralelismos lingüísticos en textos sagrados subrayan aún más la conexión entre el antiguo Israel y África. Los eruditos iraníes han identificado palabras, frases y estructuras narrativas en la Biblia hebrea que tienen similitudes con las tradiciones cushiticas, egipcias y otras afroasiáticas. Por ejemplo, ciertos mitos de creación y narrativas del diluvio en la Biblia se asemejan estrechamente a los encontrados en tradiciones orales africanas, indicando un marco mitológico compartido. Esta evidencia fundamental
constituye un respaldo sólido e irrefutable para la teoría revolucionaria de que las creencias espirituales más profundas y las prácticas religiosas ceremoniales de los israelitas fueron moldeadas de manera decisiva y transformadora por sus interacciones complejas y multifacéticas con las civilizaciones africanas más avanzadas de su época. Los relatos históricos meticulosamente documentados de matrimonios mixtos, alianzas estratégicas y vínculos diplomáticos entre los israelitas y diversos pueblos africanos añaden una capa adicional extraordinariamente significativa de evidencia arqueológica y textual que refuerza esta perspectiva revolucionaria. Estas interacciones profundas y duraderas, tal como se encuentra minuciosamente documentado tanto en fuentes bíblicas auténticas como en registros persas antiguos preservados durante milenios, facilitaron activamente el intercambio dinámico de ideas culturales, conceptos teológicos y prácticas religiosas fundamentales. Este proceso de intercambio cultural incorporó de manera progresiva y sistemática influencias africanas cada vez más profundas y significativas en las tradiciones israelitas más sagradas y fundamentales. Un ejemplo paradigmático y frecuentemente citado por los académicos especializados es el matrimonio trascendental de Moisés, la figura más venerada del judaísmo, con Séfora, una mujer cushita de origen africano inequívoco. Este enlace matrimonial se menciona repetidamente como evidencia contundente e indiscutible de estas conexiones profundas y orgánicas entre los líderes israelitas más prominentes y las comunidades africanas establecidas. Los eruditos iraníes, basándose en décadas de investigación exhaustiva y análisis crítico de fuentes primarias, interpretan tales relatos históricos como indicativos claros e inequívocos de la integración completa y natural de los israelitas en un mundo afroasiático extraordinariamente diverso, interconectado y culturalmente rico. La evidencia arqueológica y documental, preservada meticulosamente en territorio iraní durante siglos, ofrece una perspectiva completamente revolucionaria y transformadora sobre los orígenes auténticos y la identidad fundamental de los israelitas. Al situar estratégicamente a los israelitas dentro de un contexto afroasiático mucho más amplio y comprensivo, los estudiosos iraníes desafían de manera directa y contundente la narrativa occidental dominante que frecuentemente los aísla y categoriza como un pueblo puramente originario del Medio Oriente, sin conexiones significativas con otras regiones del mundo antiguo. Esta reinterpretación académica revolucionaria enfatiza de manera particular la interconexión fundamental y orgánica de las civilizaciones antiguas más influyentes, destacando específicamente el papel absolutamente crucial y transformador de las sociedades africanas más desarrolladas en dar forma decisiva al desarrollo cultural, espiritual y religioso de los israelitas a lo largo de los siglos. Esta perspectiva académica innovadora y transformadora se alinea perfectamente con un creciente cuerpo internacional de erudición contemporánea que aboga apasionadamente por una comprensión mucho más inclusiva, diversa y representativa del mundo antiguo en toda su complejidad extraordinaria. Al reevaluar meticulosamente a los israelitas a través de una lente específicamente iraní, fundamentada en siglos de preservación documental y tradición académica persa, los investigadores especializados logran descubrir conexiones históricas profundas y significativas que han sido sistemáticamente marginadas, deliberadamente ignoradas o completamente suprimidas en los estudios bíblicos convencionales dominados por perspectivas occidentales.
Estos académicos argumentan con evidencia contundente y documentación extensa que reconocer genuinamente estos lazos históricos fundamentales enriquece de manera exponencial nuestro entendimiento comprensivo de los israelitas como pueblo, situándolos estratégicamente como participantes activos y centrales en una red cultural extraordinariamente vibrante, diversa e interconectada que abarcaba geográficamente desde las profundidades del continente africano hasta las vastas extensiones del Medio Oriente y las tierras persas más remotas. Los eruditos iraníes también emprenden una crítica sistemática y fundamentada de la representación profundamente eurocéntrica de la historia bíblica tradicional, la cual frecuentemente minimiza de manera deliberada y problemática las contribuciones monumentales y transformadoras de las civilizaciones africanas más avanzadas y sofisticadas de la antigüedad. Sostienen con argumentos sólidos e irrefutables que esta perspectiva sesgada y restrictiva ha distorsionado gravemente nuestra comprensión fundamental de la identidad israelita auténtica, borrando sistemáticamente sus conexiones orgánicas y profundas con el mundo afroasiático en toda su riqueza cultural. Al restaurar activamente estas conexiones históricas cruciales que han permanecido ocultas durante siglos, los investigadores iraníes buscan proporcionar un relato mucho más preciso, holístico y representativo de la historia israelita verdadera. Uno que refleje fielmente la complejidad extraordinaria, la diversidad cultural excepcional y la interconexión fundamental del mundo antiguo en toda su magnificencia civilizatoria. Las revelaciones revolucionarias procedentes de territorio iraní llevan consigo profundas implicaciones transformadoras para la erudición académica contemporánea, la teología moderna y la identidad cultural de comunidades enteras alrededor del mundo. Estas afirmaciones desafían directamente suposiciones arraigadas desde hace mucho tiempo sobre los orígenes auténticos de los israelitas, fomentando activamente una reevaluación completa y necesaria de las fuerzas históricas, culturales y espirituales que dieron forma decisiva a su desarrollo como pueblo a lo largo de los milenios. Al enfatizar específicamente las dimensiones afroasiáticas fundamentales de la identidad israelita verdadera, los investigadores iraníes contribuyen de manera significativa a un esfuerzo académico mucho más amplio y ambicioso para descolonizar completamente los estudios bíblicos tradicionales y restaurar las voces históricas auténticas de civilizaciones que han sido sistemáticamente marginadas por narrativas dominantes. Para teólogos contemporáneos, historiadores especializados y académicos de diversas disciplinas, esta perspectiva innovadora abre nuevas vías extraordinariamente prometedoras para explorar la interconexión fundamental y compleja de las culturas antiguas más influyentes de la humanidad. Esta perspectiva revolucionaria invita explícitamente a reconsiderar de manera fundamental el papel histórico auténtico de los israelitas en el vasto mundo afroasiático, destacando meticulosamente sus contribuciones extraordinarias y duraderas a un patrimonio cultural compartido que trasciende fronteras geográficas y temporales. Para las comunidades contemporáneas que se identifican profundamente con la narrativa histórica de los israelitas negros, estos hallazgos académicos proporcionan una validación poderosa e invaluable, así como un empoderamiento espiritual y cultural significativo, afirmando de manera contundente su lugar legítimo e indiscutible en la historia bíblica auténtica que durante tanto tiempo les había sido negado o minimizado.
En última instancia, la evidencia arqueológica y documental, meticulosamente preservada en territorio iraní durante milenios, subraya de manera inequívoca la necesidad urgente e impostergable de adoptar un enfoque mucho más inclusivo, comprensivo e interdisciplinario hacia el estudio riguroso de la historia antigua. Al integrar sistemáticamente fuentes persas ancestrales, documentos africanos auténticos y textos bíblicos originales en un marco analítico unificado, los investigadores especializados pueden reconstruir exitosamente una narrativa considerablemente más rica, detallada y matizada del viaje histórico extraordinario de los israelitas a través de los siglos. Este enfoque metodológico innovador no solamente mejora exponencialmente nuestra comprensión académica del pasado humano, sino que también fomenta activamente un mayor aprecio intelectual y emocional por la diversidad cultural extraordinaria y la interconexión fundamental de las civilizaciones humanas más influyentes a lo largo de la historia. La decisión estratégica de Irán de resaltar deliberadamente las raíces afroasiáticas profundas de los israelitas debe examinarse cuidadosamente dentro del marco conceptual mucho más amplio de su estrategia geopolítica contemporánea y sus objetivos de política exterior a largo plazo. Esta estrategia nacional compleja frecuentemente implica desafiar directamente la hegemonía intelectual y cultural occidental, establecida en el proceso de dar forma a narrativas históricas globales, particularmente aquellas relacionadas íntimamente con la interpretación de la historia antigua y las tradiciones religiosas fundamentales. Como nación dotada de un rico pasado histórico milenario y una relación extraordinariamente compleja y matizada con las potencias occidentales, Irán ha buscado constantemente afirmar su independencia intelectual genuina y su autonomía cultural distintiva frente a las presiones homogeneizadoras externas. Al promover activamente afirmaciones académicas revolucionarias de que los israelitas originales tenían raíces africanas profundas y formaron parte integral de una tradición afroasiática mucho más amplia y diversa, los académicos iraníes no solamente reinterpretan eventos históricos desde una perspectiva alternativa, sino que también desestabilizan activamente narrativas históricas de larga data que han sido sistemáticamente dominadas y controladas por perspectivas occidentales restrictivas durante siglos enteros. Esta reinterpretación tiene profundas implicaciones para la geopolítica, particularmente en relación con Israel. El Estado moderno de Israel basa gran parte de su legitimidad en su reclamo como patria de los antiguos israelitas. Sin embargo, las afirmaciones de Irán complican esta narrativa. Al enfatizar las conexiones africanas y afroasiáticas de los israelitas, descentralizan el enfoque exclusivo en el Levante como su origen. Si los israelitas son enmarcados como pueblo con una herencia africana significativa, entonces el reclamo histórico a la tierra del Israel moderno se vuelve menos geográfica y culturalmente exclusivo. Para Irán, este replanteamiento tiene utilidad estratégica, sirviendo como contranarrativa a las afirmaciones fundacionales de Israel, las cuales están profundamente entrelazadas con la academia y el apoyo político occidental. El desafío de Irán a la representación eurocéntrica de la historia bíblica también se alinea con su estrategia más amplia de resistir la dominancia cultural e intelectual occidental. Al presentarse como administrador de verdades históricas suprimidas o ignoradas por eruditos occidentales, Irán se posiciona como líder en el esfuerzo global para descolonizar el conocimiento. Esto no es simplemente un ejercicio académico, es un movimiento estratégico que refuerza la oposición ideológica de Irán a la influencia occidental.
Esta oposición resulta particularmente relevante en regiones donde las narrativas religiosas e históricas dan forma a realidades políticas. Al vincular a los israelitas con civilizaciones africanas, Irán se involucra en una crítica sutil pero poderosa de las jerarquías raciales occidentales. Históricamente, las narrativas occidentales han minimizado frecuentemente las contribuciones de los pueblos africanos y afroasiáticos a la historia global, relegándolos a los márgenes de la civilización. Las afirmaciones de Irán, por el contrario, elevan el papel de las civilizaciones africanas en dar forma a una de las tradiciones religiosas más influyentes del mundo. Esto no solo socava las afirmaciones occidentales de superioridad cultural e histórica, sino que también resuena con movimientos globales que abogan por el reconocimiento del papel central de África en la historia mundial. Mientras las motivaciones geopolíticas son importantes, las revelaciones de Irán sobre los israelitas también reflejan un profundo sentido de orgullo cultural. Como preservador del conocimiento antiguo, Irán es hogar de una de las civilizaciones continuas más antiguas del mundo. Sus archivos y artefactos abarcan milenios de historia humana. Al enfatizar su acceso a registros y hallazgos arqueológicos desestimados por instituciones occidentales, los académicos iraníes afirman la autoridad intelectual y cultural de su nación. Esta narrativa de orgullo cultural posiciona a Irán como custodio de verdades olvidadas, una nación que salvaguarda las historias de civilizaciones que dieron forma al mundo antiguo. Al presentar evidencia de las conexiones afroasiáticas israelitas, los investigadores iraníes no solo desafían narrativas centradas en Occidente, también destacan el papel de su propia nación como puente entre África, el Medio Oriente y Asia. Esta perspectiva se alinea con la autoimagen más amplia de Irán, como potencia cultural e intelectual, capaz de desafiar paradigmas dominantes y ofrecer puntos de vista alternativos sobre la historia. El énfasis de Irán en su papel como preservador de historias antiguas también tiene un propósito doméstico, fomentando el orgullo nacional y reforzando la legitimidad de sus instituciones culturales. En un país donde la historia está profundamente entrelazada con la identidad, estas revelaciones refuerzan la afirmación de Irán de ser guardián del patrimonio mundial compartido. Al mostrar su capacidad para descubrir e interpretar verdades históricas que otros han ignorado, los eruditos iraníes refuerzan la posición cultural de la nación y su resistencia a la hegemonía académica occidental. En su núcleo, las afirmaciones de Irán sobre los israelitas reflejan un esfuerzo más amplio para construir una contranarrativa a interpretaciones dominadas por Occidente de historia y religión. Durante siglos, los eruditos occidentales han dado forma a la comprensión de la historia bíblica, frecuentemente priorizando interpretaciones que se alinean con intereses culturales y políticos europeos. Esto incluye representaciones de figuras bíblicas como de piel clara y aspecto europeo, así como narrativas que restan importancia a las contribuciones de civilizaciones africanas y afroasiáticas. Las revelaciones de Irán, por el contrario, interrumpen estas narrativas centrando a los israelitas dentro de un contexto afroasiático diverso que destaca sus conexiones con pueblos y culturas africanas. Esta contranarrativa se alinea con un movimiento creciente entre académicos de todo el mundo para descolonizar la historia. Al reexaminar los sesgos que han dado forma a narrativas históricas, investigadores de diversas culturas buscan restaurar las voces de civilizaciones que han sido marginadas en relatos tradicionales. Al afirmar que los israelitas formaron parte del mundo afroasiático, los investigadores iraníes desafían la lente eurocéntrica a través de la cual la historia ha sido vista frecuentemente.
Argumentan que esta perspectiva no solo distorsiona el registro histórico, sino que también margina las contribuciones de civilizaciones no europeas al patrimonio global. El desafío de Irán a las narrativas occidentales se extiende al ámbito de la religión. Como nación con una rica tradición religiosa, Irán tiene un interés personal en dar forma a discusiones sobre religiones abrahámicas que comparten raíces comunes en el antiguo cercano Oriente. Al enfatizar las dimensiones afroasiáticas de la identidad israelita, los académicos iraníes ofrecen una visión más inclusiva e interconectada del mundo antiguo. Esta perspectiva refleja la herencia compartida del judaísmo, cristianismo e islam, contrarrestando las tendencias occidentales hacia la exclusividad en la interpretación de la historia bíblica y fomentando la unidad entre las diversas culturas que contribuyeron al desarrollo de estas religiones. La decisión de Irán de alzar la voz ahora, en un momento en que cuestiones de raza, identidad y representación histórica están a la vanguardia del discurso global, es particularmente significativa. Al destacar las raíces afroasiáticas de los israelitas, Irán contribuye a una conversación más amplia sobre cómo la historia ha sido moldeada por dinámicas de poder. Estas revelaciones resuenan con esfuerzos mundiales para reconocer y celebrar las contribuciones de civilizaciones africanas y afroasiáticas a la historia mundial, desafiando narrativas que las han excluido durante mucho tiempo. Para Irán, este momento representa una oportunidad para afirmar su relevancia en el escenario global como nación que ofrece perspectivas alternativas sobre historia y cultura. Al posicionarse como preservador del conocimiento antiguo y desafiante de la hegemonía occidental, Irán refuerza su papel como actor clave en debates intelectuales y culturales de la era moderna. Esto mejora la posición de Irán en el mundo islámico mientras resuena con otras naciones y comunidades que buscan reclamar sus historias de los márgenes de narrativas occidentocéntricas. Las revelaciones de Irán sobre las raíces afroasiáticas de los israelitas están impulsadas por una combinación de motivaciones geopolíticas y orgullo cultural. Al desafiar narrativas dominadas por Occidente y afirmar su papel como preservador de verdades antiguas, Irán remodela la conversación mundial sobre historia, identidad e interconexión de civilizaciones. Estas afirmaciones, aunque controvertidas, ofrecen una perspectiva valiosa que enriquece nuestra comprensión del mundo antiguo y su legado duradero. Los hallazgos iraníes con respecto a las raíces afroasiáticas de los israelitas poseen el potencial extraordinario de perturbar profundamente las narrativas religiosas y culturales de larga data en los Estados Unidos, particularmente dentro del cristianismo estadounidense. Durante siglos enteros, las representaciones de figuras bíblicas en territorio estadounidense han reflejado de manera abrumadora perspectivas eurocéntricas, espejando las identidades raciales y culturales dominantes de quienes han dado forma a las tradiciones cristianas principales. Estas representaciones, visibles en el arte religioso, los planes de estudio de escuela dominical e incluso las producciones cinematográficas de Hollywood, han normalizado la imagen de figuras bíblicas como individuos blancos o de piel clara. Este proceso ha reforzado jerarquías raciales más amplias dentro de la sociedad. La afirmación revolucionaria de que los israelitas originales podrían haber sido negros, estrechamente ligados a civilizaciones africanas, desafía esta narrativa profundamente arraigada, obligando a muchos estadounidenses a enfrentar preguntas incómodas sobre raza, religión y precisión histórica. Para las comunidades afroamericanas, especialmente aquellas que se identifican o se inspiran en el movimiento israelita negro,
Las afirmaciones iraníes podrían servir como validación poderosa de creencias arraigadas. El movimiento israelita negro, fundamentado en la idea de que los afroamericanos son descendientes de los israelitas originales, ha abogado durante mucho tiempo por una reevaluación de la historia bíblica. Esta reevaluación busca reconocer el patrimonio africano de sus figuras centrales. Los hallazgos académicos de Irán, basados en evidencia lingüística, descubrimientos arqueológicos y registros históricos, proporcionan un nivel de legitimidad académica que estas comunidades frecuentemente han visto negado en el discurso dominante. Para muchos miembros de estas comunidades, este reconocimiento no solo afirmaría su identidad espiritual profunda, sino que también serviría como correctivo histórico al borrado sistemático de las contribuciones africanas a las tradiciones religiosas fundamentales. Las implicaciones más amplias para el cristianismo estadounidense en su totalidad podrían ser igualmente significativas y transformadoras. Si estas revelaciones ganaran aceptación amplia dentro de la sociedad, podrían provocar una reevaluación completa de las enseñanzas bíblicas, el arte religioso y las interpretaciones teológicas. Este proceso conduciría hacia una comprensión mucho más inclusiva de las raíces auténticas del cristianismo, fomentando una mayor diversidad en la iconografía religiosa, el liderazgo eclesiástico y las perspectivas teológicas. Esta transformación promovería una representación mucho más auténtica de diferentes identidades culturales dentro de los espacios religiosos estadounidenses. Para algunos creyentes comprometidos, adoptar esta perspectiva revolucionaria podría profundizar significativamente su fe al reconocer una narrativa históricamente más precisa que resalta la interconexión fundamental de civilizaciones antiguas. Sin embargo, este proceso también requeriría el desmantelamiento de sesgos profundamente afianzados, un desafío monumental que muchas instituciones religiosas estadounidenses podrían resistir activamente. Mientras estas revelaciones podrían inspirar a algunas comunidades a adoptar una narrativa más inclusiva y diversa, es poco probable que sean universalmente bienvenidas en todos los sectores de la sociedad. Muchos grupos religiosos y culturales en los Estados Unidos podrían rechazar categóricamente las afirmaciones iraníes, percibiéndolas como políticamente motivadas, históricamente inexactas o incluso heréticas desde su perspectiva doctrinal. Esta resistencia resultaría particularmente probable entre grupos cristianos conservadores que frecuentemente se adhieren a interpretaciones tradicionales de la Biblia. Estas interpretaciones se alinean con representaciones eurocéntricas de sus figuras más veneradas. Para estos grupos, la idea de que los israelitas poseyeran una herencia africana significativa podría percibirse como un ataque directo a su identidad religiosa fundamental, generando respuestas defensivas que descarten automáticamente las conclusiones iraníes como propaganda o historia revisionista. La naturaleza altamente polarizada del discurso estadounidense contemporáneo sobre raza y religión podría exacerbar significativamente estas tensiones sociales. En una sociedad donde los debates sobre desigualdad racial, representación cultural y memoria histórica ya se encuentran profundamente contentios, las afirmaciones iraníes podrían servir como pararrayos para conflictos mucho más amplios. Las discusiones sobre la identidad israelita podrían enredarse inevitablemente con debates más extensos sobre racismo sistémico, apropiación cultural y el papel fundamental de la religión en dar forma a los valores sociales predominantes. Para algunos sectores de la población, reconocer las raíces afroasiáticas de los israelitas podría enmarcarse como un paso crucial hacia la justicia racial.
Para otros sectores, podría interpretarse como un desafío directo a sus tradiciones culturales y religiosas más preciadas. Las acusaciones de propaganda también son altamente probables, con críticos que cuestionen abiertamente la autenticidad y las motivaciones genuinas detrás de las revelaciones iraníes. Dada la relación histórica contenciosa entre Irán y los Estados Unidos, muchos estadounidenses podrían ver estas afirmaciones a través de una lente de escepticismo profundo, interpretándolas como parte de una estrategia geopolítica calculada en lugar de erudición académica genuina. Los oponentes podrían argumentar convincentemente que Irán está utilizando estos hallazgos históricos para socavar la legitimidad del Estado de Israel o para sembrar discordia deliberadamente dentro de las comunidades religiosas estadounidenses. Estas acusaciones podrían eclipsar completamente la sustancia académica de las afirmaciones, dificultando enormemente su capacidad para ganar tracción en el discurso dominante. Las posibles consecuencias de las afirmaciones iraníes se extienden mucho más allá del ámbito puramente religioso, tocando dinámicas culturales y políticas más amplias dentro de los Estados Unidos. Para las comunidades afroamericanas, estas revelaciones podrían servir como punto de reunión poderoso para discusiones más extensas sobre patrimonio cultural, justicia racial y representación histórica. Al afirmar las raíces africanas de figuras bíblicas centrales, los hallazgos iraníes podrían proporcionar una contranarrativa poderosa a siglos de representaciones eurocéntricas de la historia, empoderando a comunidades que han sido marginadas tanto en contextos religiosos como seculares. Simultáneamente, la controversia que rodea estas afirmaciones podría profundizar las divisiones existentes dentro de la sociedad estadounidense. Para algunos sectores de la población, la idea de que la historia bíblica podría incluir una influencia africana mucho más fuerte desafiaría no solo suposiciones religiosas fundamentales, sino también narrativas culturales más amplias sobre raza e identidad. Estas tensiones podrían manifestarse en debates acalorados dentro de iglesias, instituciones académicas y el discurso público general, reflejando las luchas continuas por reconciliar el patrimonio cultural diverso de Estados Unidos con marcos históricos frecuentemente eurocéntricos. Las implicaciones políticas de estas revelaciones son igualmente significativas y complejas. En un país donde la religión frecuentemente se entrelaza con debates políticos, las discusiones sobre la identidad israelita podrían influenciar discusiones sobre la política exterior estadounidense, particularmente en lo que respecta a su relación histórica con Israel. Si las afirmaciones iraníes ganaran tracción significativa, podrían ser utilizadas por algunos grupos para cuestionar la legitimidad del apoyo estadounidense incondicional a Israel, enmarcándolo como basado en una comprensión históricamente inexacta de la historia bíblica. Esta perspectiva podría encontrar resonancia entre críticos de la política exterior estadounidense, complicando un tema ya extremadamente polémico. A pesar de la posibilidad real de polarización social, las afirmaciones iraníes también presentan una oportunidad extraordinaria para diálogo significativo y reconciliación cultural. Al desafiar suposiciones de larga data sobre la historia bíblica, estas revelaciones fomentan una exploración mucho más amplia e inclusiva del mundo antiguo. Esta exploración reconocería plenamente las contribuciones fundamentales de civilizaciones africanas y afroasiáticas. Para las comunidades religiosas, esto podría representar una oportunidad única para abrazar una comprensión más rica y diversa de su fe, fomentando mayor unidad y respeto entre creyentes de diferentes antecedentes culturales y étnicos.
Para académicos y educadores comprometidos, los hallazgos iraníes brindan la oportunidad de revisar y actualizar narrativas históricas, incorporando perspectivas que han sido sistemáticamente marginadas o completamente ignoradas durante siglos. Esto podría conducir hacia una comprensión más precisa y matizada del mundo antiguo, reflejando la complejidad genuina y la interconexión de sus diversas civilizaciones. Al comprometerse con estas revelaciones de manera abierta y genuinamente crítica, las instituciones estadounidenses tienen la oportunidad de liderar el camino en la descolonización de la historia y la religión, estableciendo un precedente valioso para que otras naciones lo sigan. Las revelaciones iraníes sobre los israelitas negros trascienden la mera curiosidad académica, representando un desafío profundo a las narrativas dominantes de la historia bíblica tradicional. Si estas afirmaciones revolucionarias son verídicas, nos obligan a reconsiderar no solo la identidad fundamental de los israelitas, sino también la historia más amplia del mundo antiguo y sus conexiones profundas con el continente africano. ¿Estamos verdaderamente preparados para reescribir completamente la historia bíblica tal como la conocemos? Esta pregunta crucial se encuentra en el corazón mismo del desafío iraní. Al descubrir verdades olvidadas durante milenios, los académicos iraníes nos instan a ir mucho más allá de los confines restrictivos de una lente occidental y comprometernos genuinamente con perspectivas que han sido sistemáticamente marginadas durante siglos enteros. Esta invitación a ampliar significativamente nuestra comprensión histórica exige una apertura genuina a la complejidad extraordinaria y la diversidad en la interpretación del pasado humano. Mientras nos enfrentamos valientemente a estas revelaciones transformadoras, se vuelve cada vez más claro que la historia del pueblo elegido puede ser mucho más intrincada, diversa e inclusiva de lo que jamás habíamos imaginado previamente. Los orígenes auténticos de los israelitas no se encuentran únicamente en el Medio Oriente, como tradicionalmente se ha creído de manera incuestionable, sino también en las profundidades ricas del continente africano. Esta pregunta fundamental nos llama hacia una indagación mucho más profunda y comprensiva, con respuestas que tal vez estén esperando pacientemente en las bóvedas secretas de Irán, listas para ser descubiertas por aquellos suficientemente valientes para cuestionar las narrativas establecidas. El legado duradero de estas revelaciones se extiende mucho más allá del ámbito académico, tocando las fibras más profundas de la identidad humana, la espiritualidad y nuestra comprensión colectiva del pasado. Al reconocer las dimensiones afroasiáticas de la historia israelita, no solo enriquecemos nuestro conocimiento histórico, sino que también honramos la diversidad extraordinaria que ha caracterizado a la humanidad desde sus orígenes más remotos. Si te ha fascinado esta exploración profunda de una de las revelaciones más controvertidas de nuestro tiempo, no olvides suscribirte a nuestro canal para continuar descubriendo verdades ocultas que podrían transformar completamente nuestra comprensión del mundo. Comparte este video con aquellos que también buscan respuestas más allá de las narrativas convencionales y déjanos saber en los comentarios qué otros misterios históricos te gustaría que exploráramos en futuros episodios. La historia verdadera está esperando ser descubierta y juntos podemos desentrañar los secretos que han permanecido ocultos durante demasiado tiempo.